Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con la palabra del Señor. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema para hoy está basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, del verso 9 al 14. Y es acerca de la cordura y la humildad que debemos de tener delante de Dios cuando venimos a Él para orar. Y dice la Escritura, hablando Jesús, capítulo 18 de Lucas, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La cordura y la humildad delante de Dios. No podemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que tenemos y de lo que somos. Delante de Dios no hay distinción de personas, no hay acepción de personas. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios en la oración es escuchada. El clamor es escuchado. La petición de su corazón y del mío es escuchado. Porque hay una porción de la Escritura que nos enseña que si tenemos problemas con el hermano, la hermana, el papá, la mamá, el amigo, y no nos ponemos primeramente de acuerdo con ellos y les pedimos perdón, nuestras oraciones no son escuchadas, tienen estorbo, porque dice la palabra del Señor: si vinieres al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas que ahí tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y amístate con tu hermano, pide perdón, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda delante de Dios es espiritual. La ofrenda delante de Dios es una oración en humildad y en cordura. La ofrenda delante de Dios es aquello que sale del corazón. Un corazón contrito y humillado no rechazará el Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando venimos a Él, lo hagamos de un corazón sincero, arrepentido, pidiendo por los demás, teniendo la capacidad de soportarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, porque dice la Escritura: sobrellevar las cargas los unos de los otros, y sostener al débil en la fe, sin discusión, para que el que tenga la debilidad en la fe sea edificado. Y nuestra oración a Cristo es no solamente para nosotros mismos, ensalzándonos, como decía aquí el fariseo, todo lo que él hacía, pero oraba consigo mismo. Pero el publicano ni siquiera quería levantar sus ojos y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Libro de Romanos, en el Evangelio, cuando predicó Pablo a los romanos,
nos dice lo siguiente en el capítulo 12 del verso 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego, dice, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El escriba y el fariseo, delante de Dios, en un culto racional, viniendo al templo a orar, se presentaron, pero cada quien oraba de acuerdo a como pensaba de sí mismo. Y el fariseo se ensalzaba y el publicano se humillaba. Y nos dice la Escritura lo siguiente, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe repartida a usted y a mí, si creemos en Cristo, es para agradar a Dios por medio de Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y por esta fe ahora nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La humildad y la cordura, el pedir perdón, el amistarse con el amigo, con el hermano, restituyendo el agravio, son cosas que al Dios Todopoderoso le agradan. Compartiendo el pan con el hambriento, ayudando al necesitado, porque Dios es galardonador de los que le buscan en oración, y lo que uno ora en secreto, Él lo recompensa en público. Por eso le dijo al fariseo que sería justificado después. Primero sería justificado el publicano. ¿Por qué después? Porque llega un tiempo en que el Señor nos hace y nos redarguye que estamos mal, que debemos de ser humildes. Cristo nos dijo, ¿estás cansados y cargados? Vengan a mí, que yo los haré descansar. Pero dice, tomad mi yugo y mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y la palabra nos dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, creyendo, Él lo hará. El publicano pedía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el publicano le decía al Señor, yo doy gracias porque no soy como los demás. Y se ensalzaba, y su oración no tenía cordura ni humildad. Mi amigo, mi hermano, en el camino del Señor tenemos que tener sobre todo el temor a Dios y saber que estamos delante del Dios Todopoderoso, que Él conoce el corazón. Y un corazón contrito y humillado nunca lo rechazará Dios. Un corazón que es puro, que tiene el perdón en su alma, porque recibió el perdón y que da el perdón. Y que reconoce que sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer. Entonces, Dios obrará en nuestras vidas, en cada uno de los corazones. Este fue su programa, Cristo mi Señor. Y en el camino de Cristo, Él nos enseña cordura y humildad. Sí. Amén.